En este video vamos a explicar el algoritmo de las luciérnagas o también llamado el Firefly Algorithm. Primero una pequeña introducción. Este algoritmo es muy parecido al Particle Swarm Intelligent. Fue desarrollado por Xing Yang en el 2007 y está inspirado en el comportamiento de las luciérnagas. Primero, las reglas del algoritmo. Todas las luciérnagas van a ser unisex, de modo que una luciérnaga se siente atraída por otra luciérnaga sin importar cuál sea su sexo. La atracción de una luciérnaga va a ser proporcional a su brillo, y ambos van a disminuir a medida que la distancia entre las dos luciérnagas sea más grande. El brillo de una luciérnaga está determinada por la función objetivo, y entre las dos luciérnagas la menos brillante se va a mover hacia la más brillante. En los pasos del algoritmo tenemos dos cuestiones. La primera es la variación de la intensidad de la luz, es decir, el brillo de cada luciérnaga, y la segunda es la formulación de la atracción de cada luciérnaga. La atracción de una luciérnaga va a ser determinada por su brillo, que a su vez va a estar asociada con la función objetivo. Sin embargo, la atracción representada por beta es relativa, ya que debe ser juzgada por las otras luciérnagas. Por lo tanto, va a variar de acuerdo a la distancia que tengan estas dos luciérnagas. La atracción es proporcional a la intensidad de la luz, que está representada por beta, la cual varía con la distancia r y exponencialmente. Es decir, vamos a aplicar esta fórmula: beta es igual a beta sub 0 por exponencial elevado a la menos gamma por r al cuadrado, donde r va a representar la distancia entre las dos luciérnagas. Beta sub 0 va a representar la intensidad de luz original o la mayor intensidad posible entre dos luciérnagas, es decir, cuando la distancia entre ellas sea 0. Y gamma va a representar el coeficiente de absorción de la luz. Para la mayoría de los casos se puede tomar el beta sub 0 como 1 y gamma también como 1. La distancia entre dos luciérnagas puede ser calculada mediante la distancia cartesiana, mediante esta fórmula, que va a ser raíz cuadrada de la sumatoria entre la posición de la luciérnaga más brillante menos la posición de la luciérnaga menos brillante, todo elevado al cuadrado. Aquí D va a ser el número de dimensiones y R representa la distancia. El movimiento de una luciérnaga va a estar basada en los principios de atracción. Cuando una luciérnaga I es más atractiva que la luciérnaga J, entonces la luciérnaga J va a proceder a acercarse a la luciérnaga I. Vamos a seguir la siguiente fórmula, donde la posición de la luciérnaga menos brillante va a ser añadida con el coeficiente de atracción de esa luciérnaga que ya habíamos visto antes, que es beta sub 0 por exponencial a la menos gamma por r al cuadrado. Todo esto va a ser multiplicado por la posición de la luciérnaga más brillante menos la menos brillante, y vamos a sumarle un coeficiente alfa por una constante y por un número aleatorio. Aquí el alfa va a poder tomar los valores entre 0 y 1. El random es un número aleatorio distribuido uniformemente, desde 0 a 1. Y el S sub k representa un parámetro de escalamiento, el cual nos sirve para que el alfa no siempre tenga un valor muy grande y vaya disminuyendo de tamaño. El diagrama de flujo va a estar dado por este gráfico. Primero se va a comenzar inicializando cada luciérnaga, luego vamos a evaluar la función objetivo, es decir, inicializarles el brillo. Luego vamos a hacer un ranking de las luciérnagas para tener el que tenga más brillo en el top y así sucesivamente. Vamos a encontrar el mejor hasta ese momento y vamos a mover cada luciérnaga hacia una mejor solución. Esto va a ser repetido por un máximo de iteraciones y finalmente, cuando esto termine, vamos a imprimir el resultado. El pseudocódigo es el siguiente y vamos a explicarlo a continuación. Entonces, para el algoritmo del pseudocódigo del algoritmo de las luciérnagas, vamos a declarar una función objetivo, luego vamos a generar una población inicial que va a ir de 1 a n, luego vamos a calcular la intensidad en cada luciérnaga aplicando la función objetivo que habíamos declarado, luego vamos a definir un coeficiente de absorción de luz que va a ser representado por gamma, luego vamos a tener un máximo de iteraciones que va a ir repitiéndose
y dentro de este while vamos a tener un for desde la primera luciérnaga hasta la última luciérnaga en todas las luciérnagas, y luego vamos a tener otro for desde 1 a j, que era del primer for. Lo que va a hacer este for es comparar la primera luciérnaga con la segunda luciérnaga. En la siguiente iteración vamos a comparar la primera luciérnaga con la tercera y luego la segunda con la tercera. En el siguiente for la primera con la cuarta, la segunda con la cuarta, la tercera con la cuarta, y así sucesivamente hasta terminar todas las luciérnagas. Entonces, dentro de estos for vamos a hacer un if. Si esta luciérnaga es mayor que esta luciérnaga, hablando en el sentido del brillo, si su brillo es mayor que esta, entonces lo que va a hacer es mover esta luciérnaga con menos brillo hacia la que tiene más brillo. Entonces vamos a calcular nuestra variable, que es la atracción de esa luciérnaga, que está representada por este beta sub 0, que representa la mayor atracción que puede tener una luciérnaga, y multiplicado por el exponencial menos el gamma, que era nuestro coeficiente de absorción de luz, por r al cuadrado, donde r es la distancia que hay entre la luciérnaga I y la luciérnaga J. Entonces luego vamos a proceder ya al movimiento de la luciérnaga menos brillante hacia la más brillante usando esta fórmula, donde se suma el coeficiente que acá habíamos tenido de atracción multiplicado por la luciérnaga más brillante menos la luciérnaga menos brillante, más un alfa, que va a ser un coeficiente que vaya desde 0 a 1 según el paper, por un coeficiente que lo que hace es que ese alfa no siempre sea un alfa grande. Lo que hace esto es mover la luciérnaga una gran distancia, se puede decir. Entonces lo que nos va a ayudar esta constante es que ese movimiento ya no sea tan grande y se vuelva más pequeño. Luego lo vamos a multiplicar por un número random, que es un número aleatorio en una distribución normal, menos un medio, que es 0.5. Luego vamos a evaluar y actualizar la intensidad de la luz aplicando la función objetivo en la luciérnaga. Esto vamos a repetirlo hasta que terminen todos los for, y en cada generación vamos a hacer un ranking de las luciérnagas y vamos a encontrar el mejor. Este ranking va a posicionar la luciérnaga con mayor brillo en el top de esa lista, y vamos a calcular el mejor solo extrayendo el primero, ¿no? Porque es el que tiene el mayor brillo. Y al finalizar todas las iteraciones que nosotros hayamos puesto, vamos a hacer un procesamiento de los resultados, y si lo queremos, también hacer una visualización. Para la implementación tenemos una función objetivo, que en este caso es la función parabólica. Tenemos nuestra clase luciérnaga, que va a tener su posición y su brillo, la clase del algoritmo de Firefly, que va a tener todas las variables que ya habíamos mencionado, una función para inicializar la población, una función para calcular la distancia entre luciérnagas, una función para, en el caso de que una luciérnaga se salga de los límites, mandarle un número random dentro de los límites, una función para ordenar las luciérnagas de mayor brillo a menor brillo, y finalmente el algoritmo, donde tenemos el flujo del pseudocódigo. Primero inicializamos la población, luego graficamos, en este caso voy a graficar la función en 3D, luego ordenamos las luciérnagas de mayor a menor, actualizamos nuestro alfa y iniciamos el for para recorrer todas las luciérnagas. Hacemos la comparación de cuál es la mayor, la que tiene más brillo y la que tiene menos brillo, y acá usamos la actualización de las posiciones de las luciérnagas con la fórmula que ya habíamos explicado. Acá tenemos nuestra constante beta, que representa la atracción, la diferencia entre las dos luciérnagas, la suma de la variable alfa por el random, que ya habíamos dicho que es un número aleatorio en una distribución normal. Cuando hayamos terminado todos los for, vamos a calcular cuál es el mejor hasta ese momento, y cuando ya terminamos de hacer todas las iteraciones, retornamos el mejor global. Finalmente tenemos la representación gráfica de nuestra función objetivo, y como se puede observar, los puntos rojos van a representar a nuestras luciérnagas. Con el paso de las iteraciones, las luciérnagas van acercándose a la luciérnaga de mayor brillo, y como se puede ver, al finalizar las iteraciones, todas las luciérnagas quedan ubicadas
en el centro que representa al máximo valor que puede tomar esa función. Eso es todo. Gracias.